Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un análisis semanal nuevo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por ser tan participativos en nuestro canal Discord. Queremos ver qué nos depara esta semana. Venimos de una semana, la verdad, bastante activa. Vi muchas operaciones que se tomaron. Creo que la mayoría terminaron en profit y eso es, la verdad, muy gratificante para mí. Empezar a ver resultados en cada uno de ustedes, sea los que han estado por parte de las clases uno a uno o con el curso online. Bueno, pues esperemos que esta semana nos brinde unos panoramas, la verdad, muy asequibles para operar y que todos ustedes se puedan beneficiar de esto. Aquellos análisis que de pronto yo no esté cubriendo, aquellos pares que ustedes estén esperando que yo pronto no analice, la verdad, ahí la idea con estos análisis es que sigan este paso a paso con cualquier par, con cualquier cripto, con cualquier acción, con cualquier activo que ustedes quieran y asimismo poder descifrar cuál es la mejor proyección. Sabemos que pues no somos 100% acertados y nunca va a pasar eso, creo que nadie lo es, pero sí hemos visto bastante desarrollo durante el tiempo que venimos compartiendo este tipo de análisis que les ha beneficiado a una gran mayoría y han podido sacarle el máximo provecho. Entonces, vamos a empezar con el calendario económico y posteriormente con los pares que tengo para el día de hoy. Bueno, empezando con el calendario económico para esta semana, cabe resaltar que el día lunes, febrero 15 de este año 2021, es el día de los presidentes en Estados Unidos, por lo tanto, va a estar muy lento el mercado en la sesión de Nueva York. Yo personalmente creo que me tomaré ese día como festivo, cero operativa, descanso, porque pues muy posiblemente dentro de esta sesión vamos a tener pues los panoramas muy lentos, entonces pues, es como no enfocarme en un par específicamente que tenga la moneda dólar y sobre todo durante esta sesión muy posiblemente sea lenta, entonces pues no veo mucho movimiento para Nueva York, que es la sesión que yo opero. Durante Londres no hay nada de fundamentales, puede que existe algo movido y pues ninguna otra noticia tampoco para de pronto el dólar canadiense, que también es día festivo también en China. Entonces, creo que no va a haber mucho movimiento durante el día lunes de esta semana. Igual pueden estar pendientes, pero pues no creo mucho movimiento. El día martes tenemos una fundamental para el euro, sobre todo para el tema de Alemania. No lo veo muy relevante, es durante la sesión de Londres, así que no es de mi interés. Miércoles tenemos unas cuantas noticias para pues, esta semana. Durante la sesión de Londres tendremos noticias para el euro, para la libra, para lo que es el dólar americano, el dólar canadiense, sí tendremos bastantes noticias a partir de las 8:30 de la mañana, hora de Nueva York. Día jueves tenemos también noticias para el euro, el dólar americano durante la sesión de Nueva York. Van 2 días, miércoles, jueves, que se ven muy movidos para New York. Y por último, el día viernes tenemos también unas cuantas fundamentales durante la sesión de Londres. Creo que el viernes será un poco más movido en Londres que en Nueva York por temas de fundamentales, son como las excusas de mover el precio, no porque las noticias sean el alto impacto para nosotros tenerlo en consideración, simplemente hay que ver que hay volatilidad. Aquellas personas que ya están por entrar o que ya tienen una cuenta real en FTMO sabrán que pues durante el calendario económico las noticias puntuales que ellos les dicen no operar, no pueden operar, de lo contrario la cuenta se quita. Entonces es de tenerlo muy presente. Las noticias yo las vinculo mucho en nuestra operativa, uno para saber que hay volatilidad y dos para también generar esa costumbre de en caso tal ustedes accedan a cuentas ya fondeadas, puedan respetar ese tipo de noticias, tenerlas muy presentes para que no se vean afectados por esa métrica. Entonces, creo que va a ser una semana muy interesante, al igual que la semana pasada, todo se está acomodando aún mejor y posteriormente pues ya empezamos a ver volatilidad en el precio, en el mercado y se empiezan a presentar las oportunidades buenas de aquí en adelante, por lo menos hasta terminar este primer trimestre, luego empezará el nuevo trimestre y así sucesivamente. Tenemos ya nuevamente la bolsa, el mercado en actividad, iniciando pues ya este año. Entonces, excelente para todos los que están aprendiendo, los que saben cómo es que nosotros operamos, cómo es que
le podemos sacar el máximo provecho a este negocio, teniendo obviamente la gestión de riesgo como prioridad, respetando nuestro plan de trading y obviamente estudiando. Entonces vamos a ver los primeros pares o los pares que tenemos para esta semana. Vamos a empezar con Libra dólar desde la temporalidad mensual, entendiendo que en estos momentos Libra dólar se encuentra en un rango a nivel global que viene siendo entre este máximo y este mínimo. El precio como tal no ha podido salir de ese rango, pero dentro de ese rango ha hecho subestructuras. Entonces ha caído acá el precio, ha subido, ha bajado, ha roto con cuerpo, luego ha subido, de nuevo ha intentado subir, ruptura con mecha, aquí tenemos un intento, otro intento, retroceso y por fin el precio rompe una subestructura. Y pues basándonos en el último movimiento que el precio está generando, primero que todo quiero resaltar que estamos en un bloque mensual muy importante donde el precio podría hacer una corrección profunda. Si yo marco el último rango a trabajar, pues todo empieza desde este mínimo mensual hasta posiblemente este máximo que todavía pues está en desarrollo. Digamos que todavía no tenemos un retroceso definido, así que ese impulso puede seguir siendo muchísimo más extenso si el precio así lo quiere. Digamos que yo con el tiempo ya he aprendido a no decir ya el precio aquí debería ser o tiene que hacer una corrección, puede seguir de largo y más si todavía tiene objetivos dentro de esta zona. Solo quería resaltar este bloque mensual, pero ya lo vamos a refinar acá en semana. En semana, pues vemos que el precio está obviamente dentro del precio o el bloque mensual, pero podemos refinar un poquito esa zona hasta este bloque semanal que el precio todavía no ha mitigado y que con la fuerza que está ejecutando sus velas, su acción del precio, es muy probable que lleguemos a este bloque semanal. Lo quiero acá marcar para que quede en nuestro análisis. Pero bueno, ya entendiendo ese objetivo, entendiendo que hay muchísimo imbalance acá a la izquierda, ahora sí nos vamos a enfocar en lo que verdaderamente queremos nosotros enfocarnos. Vemos una acción del precio bastante, digámoslo así, eficiente para el precio. Me ha gustado mucho como a medida que, aunque hemos tenido un impulso fuerte al alza, pues se ha podido ver mucha mitigación por el tema de las mechas, o sea, no ha habido, en otras palabras, imbalances que el precio tenga que de pronto bajar a rellenar o se incentiva a rellenar, y creo que es la razón por la cual Libra dólar, a pesar de que está en contra del dólar y los pares, otros pares han caído en contra del dólar, este se ha mantenido, bien sea estancado o en cuanto ha tenido la oportunidad de hacerlo, pues ha pues explotado hacia arriba, ¿no? El rango mensual y el rango semanal para mí va a venir siendo el mismo. La verdad, no hay unas curvaturas, unos retrocesos tan bonitos y eso realmente no me afecta. Si no encuentro un impulso un poco más corto, puedo considerar esto como un solo rango mensual y semanal. Y ya obviamente cuando estemos bajando de temporalidad, pues vamos a modificar eso, vamos a empezar a enfrascarlo un poquito para que ustedes puedan enfocarse directamente en lo que estamos buscando para la semana actual. Obviamente antes de la ruptura estructural siempre es bueno identificar aquellas zonas donde es muy probable que el precio si retrocede vaya a testear. Lo único que encuentro en todo este desarrollo de precios es este bloque que tiene imbalance pequeño y la única parte que el precio no alcanzó a mitigar antes de la subida. Entonces esos espacios quedan ahí para que sean mitigados, pero eso no tiene que ser ya. Miren nomás todo lo que lleva subiendo desde que se formó ese bloque. Van aproximadamente unas 15 velas semanales o 105 días en total. O sea, es bastantes días, bastantes meses en los cuales el precio se ha movido al alza. Y pues ya estando tan cerca del objetivo semanal, lo más probable es que para esta semana sigamos teniendo esos movimientos al alza que nosotros estamos esperando, especulando que el precio pues nos llegue a futuro. Vamos a bajarnos a la temporalidad diaria para ver qué tenemos allí y pues obviamente estructura bastante alcista. Me está gustando mucho este par para esta semana debido a la estructura que ya tenemos más definida y pues la que queremos nosotros desarrollar. Entonces, antes de enfrascar esa zona, sí es bueno marcar de pronto en esta área de acá, desde el punto de vista semanal, tenemos nuestro bloque semanal y también tenemos un área donde el precio todavía puede mitigar a futuro. Esto es como para tenerlo
para la explicación del video, pero yo siempre les enseño que son cosas por las cuales nosotros no nos vamos a preocupar, sino cuando el precio ya esté llegando allí. Entonces, es para explicar esa parte. Aquí tenemos nuestro bloque semanal, aquí lo podemos refinar a lo único que falta mitigar, que es el void que tenemos acá. Aquí hay otro void, otra mecha, pero me gusta más el extremo. Ya veremos si llega ya, nos estresamos por más refinamiento y demás, pero por ahora no me interesa y no quiero pues preocuparlos ahí. Lo otro es refinar nuestra otra zona, que es como lo último que uno hace, se puede equivocar o quedar esperando. Aquí tenemos un claro bloque hermoso en todo el extremo de esta zona semanal y quiero enfatizarlo mucho porque es para allá donde el precio pues va. Si su imán, su objetivo es ese order block que generó el imbalance, que generó todo ese movimiento a la baja. Y pues nada, nosotros sabemos que es muy posible que llegue allá. Este bloque se formó alrededor del 16 de abril del 2018. Estamos en 2021, vamos para, bueno, casi 3 años desde que se formó toda esa bajada y estamos, la verdad, muy cerca, aunque si yo lo mido por pips, pues de donde estamos a esa zona allá, son 429 pips todavía de recorrido, pero podría atreverme a decir que si se logran obtener compras, esas compras van a ser un swing demasiado bueno y creo que para aquellos que estén en pruebas de fondeo y demás, es la más alta probabilidad de adquirir ese beneficio objetivo que nos piden. Así que las compras sin duda alguna son lo mejor que podemos estar proyectando y más ahora con la última acción del precio que nos dejó. Entonces vamos a enfocarnos, a hacerle un poco de zoom al precio para enfocar en lo que me interesa. ¿Cuál es nuestro último rango a trabajar? Pues tenemos este mínimo de temporalidad diaria y este nuevo máximo que este boss es prácticamente el que nos lo confirma. Al haber esta ruptura estructural o este boss, pues podemos saber o entender que tenemos un nuevo fractal o un nuevo impulso. ¿Cuál es nuestra expectativa con respecto a este impulso? Pues simplemente que el precio pueda en algún punto dado hacer su respectiva corrección para poder seguir subiendo. Me encantaría mucho ver que el precio retroceda, que el precio llegue a alguna de estas zonas que ya vamos a señalar para poder seguir buscando las compras, pero también hay que entender que él no siempre va a mitigar esas zonas y que podría simplemente en parte recuperar una de sus órdenes que se están viendo reflejadas a través de los imbalances también, que es allí donde hubo bastante momentum. Aquí hubo una concentración de órdenes que sabemos que la explotó directamente este order block antes del boss, que ya lo voy a marcar, pero que en el imbalance también se encuentran muchísimas órdenes, entendiendo que la mitigación final es en el bloque, pero ellos pueden mitigar una porción del imbalance, subir y con el tiempo sí mitigar ese order block que tenemos ahí. Por eso es que es bueno tener la multitemporalidad, entender qué es lo que está sucediendo no solamente en las temporalidades mayores, sino también en las temporalidades menores. Todas van muy ligadas y siempre voy a enfatizar y no me voy a cansar de decirlo, si ustedes entienden el poder que tienen las temporalidades mayores combinadas con las menores, creo que tienen una operativa más que hecha a futuro. Entonces eso lo vimos reflejado mucho esta semana con aquellas oportunidades que se dieron y fueron muy buenos ratios riesgos-beneficios. Hablaba con un alumno en estos días que venía batallando un poco con el tema de beneficios, tenía su cuenta real en algo de pérdidas, pero esta semana logró recuperarse y tener más ganancias de las pérdidas, tener muy buen colchón ahora, entonces se puede. Y la diferencia cuál fue, empezar a entender y buscar esas zonas de temporalidad mayor. No se dejen engañar, yo sé que podemos hacer scalp intradía y eso está muy bien y se puede lograr muy buenos objetivos, pero créanme y tengan presente que esos intradías o scalps que mejor salen son en zonas de temporalidad mayor, aunque a veces no nos demos cuenta. Entonces, a veces nos dejamos vender mucho la idea que nos venden allá afuera del marketing, de los ratios riesgo-beneficios súper amplios, de los cortos stops y todos piensan que todos en un minuto y muchos dirán en un minuto me muevo en una temporalidad de minutos que yo hago toda mi operativa, pero lo único que están haciendo es ruido, lo único que están haciendo es incentivarlos a más de uno a que tomen malas decisiones, diría yo, tomen esas decisiones de enfocarse donde no es. Y pues nada, es como un pequeño consejo que les doy antes de continuar con este análisis. Siempre tengan en cuenta las temporalidades mayores para poder así descifrar cuál es su escenario, su operativa proyectada para la semana en curso. Entonces,
Aquí en este rango que tenemos diario, antes de la ruptura, tenemos nuestro bloque, que es el que genera ese imbalance. Y la idea claramente es que el precio pueda retroceder aquí para poder nosotros montarnos en una compra, pero no podemos ser egoístas o omitir que en algunos casos el precio no va a llegar tan allá, sino puede seguir subiendo, llegar al objetivo y luego pues, sí mitigar. Podemos verlo, digamos, en un escenario anterior a este. Vemos como el precio acá había roto, había generado todo este impulso y aquí al fondo teníamos un order block por mitigación. La persona que logró tomar esa compra sigue en un swing muy bueno y puede mantenerlo inclusive hasta la zona que hemos dicho. Esto por el tema diario, bajándonos a 4 horas vamos a empezar a ver un panorama un poco más reducido, vamos a considerar unas zonas ya más puntuales para nuestra operativa de la semana que se viene y posteriormente pues ver cuál es el mejor escenario que se nos puede ilustrar para esta semana. Entonces, dentro de la temporalidad de 4 horas, vemos que hay otro rango un poco más reducido. El rango diario consta aproximadamente unos 296 pips, lo cual es bueno, pero yo no voy a esperar 296 pips para tomar un trade. Puedo aprovecharlo mucho mejor y asimismo pues beneficiarme de esto. Entonces, ¿qué tenemos acá por 4 horas? Vemos que el precio dentro de este último movimiento, que es desde este punto más bajo, que lo pueden detallar acá, al punto más alto, pues tenemos nuestro rango o nuestro máximo semanal, diario y ahora pues también es nuestro máximo de 4 horas. Entonces es nuestro rango a trabajar durante la semana en curso. ¿Qué es lo que me gusta de este rango? Que pues bueno, el bloque decisional que tenemos acá en diario lo podemos refinar un poco más a nuestra zona de 4 horas y es aquí donde pues creo que se puede presentar una muy buena oportunidad de compras siempre y cuando si el precio llega hasta allá. Ahora noten que tenemos una oportunidad de compras muy abajo desde semana, pero viendo el último movimiento que es lo que nos compete a nosotros, estas son las posibles oportunidades de compra. Quiero resaltar también este bloque acá abajo, ya que es el bloque en todo el extremo de la pierna diaria, pero pues como les digo a muchos alumnos, eso es algo en lo que nosotros nos vamos a enfocar o preocupar cuando el precio llegue allá. Ustedes simplemente pueden mantener esta área y ya si el precio llega allá, pues la pueden pintar o dibujar y asimismo hacerle el respectivo seguimiento. Entonces, desde 4 horas, pues vemos que el precio ha hecho un impulso, empezó a retroceder y de nuevo tuvimos un nuevo impulso fuerte al alza, pero no fue suficiente porque no pudo romper este último máximo y al no romperlo seguimos dentro de este mismo rango esperando una posible oportunidad de compras acá. Aquí se dio una opción de compras que estaba monitoreando, viendo, no es de mi, digamos que zonas predilectas, pero sí era una zona de pronto que había generado algún tipo de imbalance. Por parte de mis reglas y lo que enseño, esto no es una zona, digamos, que yo hubiera considerado óptima. Aunque dio esta reacción muy buena, seguimos nuestro plan, no nos afecta el hecho de que en zonas que no estamos esperando el precio reaccione, porque cuando esperamos nuestras zonas, las que ya hemos estudiado, las que seguimos semana tras semana, ahí es cuando tenemos los mejores ratios riesgos-beneficios. Entonces, aquí un freno, algo lo causó frenar y puede divinamente bajar nuevamente a retroceder toda esta subida fuerte que incentivó el viernes y caer a nuestra zona óptima de compras. Desde el punto de vista de 4 horas, eso es lo que yo esperaría en estas zonas, más o menos opciones de compras. Si el precio sigue rompiendo ya con cuerpos, entonces actualizaríamos a muy posiblemente esta zona para continuarla. Por último, en H1 podemos bajarnos a refinar si de pronto tenemos algo más interesante. En H1, pues bueno, acá abajo tenemos esta zona de 4 horas que podemos refinarlo un poquito más. Entonces, nuestro order block de 1 hora. Acá arriba tenemos también otra orden, otro order block importante. Permítanme, yo envío esto hacia atrás para que se vea un poco mejor las velas. Y ya en H1 pues tenemos este otro order block que fue el que causó el imbalance o la fuerza alcista y así uno puede ir bajando de temporalidad en temporalidad entendiendo que pues el precio puede seguir llegando a algo un poco más en detalle, ¿no? Entonces es importante eso, los refinamientos y que esas zonas que estemos escogiendo estén dentro de una zona ya de temporalidad mayor, que todo tenga sentido,
que no estemos buscando una zona en diario y por allá una zona en 4 horas, sino que todo lo que estemos visualizando como oportunidades tengan un respaldo. Siempre es mi palabra con mis alumnos. ¿Cuál es el respaldo para su operativa? Entonces, ya en H1 quiero pues mostrar de pronto algo en detalle, el último movimiento que el precio nos genera. Podemos decir que fue cuando hizo esta ruptura, el precio venía siendo como una subestructura, un complex pullback en H1, llegó a una zona H4 que estábamos viendo que no estábamos considerando y de repente aquí nos hace una ruptura estructural. ¿Qué puedo resaltar acá? Pues simplemente que aquí tenemos una ruptura estructural que va de hecho acá, lo intentó romper con esta mecha, pero no lo logra. Y pues posteriormente tenemos este movimiento fuerte al alza. Ponerlo desde acá, aunque realmente empieza la curvatura acá, pero vamos a poner el cambio estructural desde acá. Da igual son mechas y tenemos este gran movimiento al alza, mucha velocidad, volumen que se puede detectar. Antes de ese boss o esa ruptura que estoy marcando acá, tenemos un posible order block que genera todo ese imbalance, podemos llamarlo el decisional, se encuentra radicado en esta área de acá, esto por H1. Recuerden, entre más alta sea la temporalidad, creo que es más efectividad, pero en ocasiones el precio simplemente ya ha hecho lo que tiene que hacer y puede reaccionar allí. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para aquellas personas que vayan a monitorear esta zona? Esperar que el precio obviamente pueda llegar allí y aprovechar una confirmación, tener en cuenta que nosotros tenemos dos tipos de formas de entrarle acá al mercado y personalmente esperaría la confirmación para poder de pronto continuarla. Sí es una muy buena intención que el precio ha roto la estructura, pero esto lo hizo el viernes y tendríamos que esperar un desarrollo entre viernes, lunes, incluso martes, ya que pues el lunes va a ser día festivo para el dólar americano, pero no para la libra, así que esto puede fabricar algún tipo de movimiento, aprovecharlo para seguir de pronto subiendo. Entonces, eso es lo que tenemos para libra dólar para esta semana, es lo que tengo en remojo pendiente y pues ya veremos qué nos depara el resto de semana, hacerle mucho monitoreo, seguimiento a esto y como les digo, para mí preferiblemente que llegue a nuestras zonas de 4 horas para seguir unas compras un poco más de más abajo, más baratas, para llegar a nuestro objetivo semanal y diario. Siguiente par, Euro-Yen. Empezaremos desde la temporalidad semanal. Este par vengo explicando la estructura semanal mensual desde hace bastantes semanas. Podemos ver que este par está bastante rangueado desde un punto de vista semanal y mensual, ¿no? Obviamente hemos tenido movimientos en temporalidad menor, pero aquí quiero explicar para aquellas personas que están ingresando o que han ingresado pronto recientemente a nuestra comunidad. Podemos ver que nuestro rango a trabajar, nuestro último impulso realmente viene siendo de este punto más bajo a este punto más alto. Sin embargo, el precio viene haciendo subestructura o venía haciendo una subestructura que fue rota con cuerpo y pues al tener un rango tan amplio he decidido, digamos, considerar esta subestructura o esta ruptura subestructural para poder definir mi rango en el que voy a trabajar. Entonces por eso lo hago. El último movimiento como tal que el precio nos hizo fue desde este punto más bajo a este punto más alto. Y quiero señalar algo, que lo estoy haciendo de esta manera para que se entienda por qué estoy escogiendo este rango. Pero básicamente podemos ver que desde el 2019, desde febrero del 2019 ya 2 años prácticamente, el precio nos viene testeando esta zona más de una vez. Hemos tenido equal highs que el precio nos formó, el siguiente equal nos lo hizo el 4 de enero de este año y pues claramente esos equals y todas las mechitas que ustedes empiezan a ver que se han fabricado son simplemente ingeniería de liquidez. Para retails, esto es una zona de resistencia muy fuerte y claramente esa teoría se lo respalda cuando el precio de pronto volvió a llegar acá y cayó unos cuantos pips, cuando llegó acá y volvió a caer unos cuantos pips, cuando formó todo esto para todo mundo en retail. Esto es una zona fuerte de resistencia, es una zona bastante fuerte donde el precio no va a pasar, pero todos nosotros sabemos, sobre todo lo que yo enseño,
todos estos toques en una misma zona para el retail es resistencia, para nosotros es una oportunidad de que el precio lo va a volar, simplemente es ingeniería de liquidez. Entonces, ¿cuándo lo va a hacer? No lo sabemos. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Monitoreándolo en temporalidades menores sin perder el enfoque del higher time frame. Entonces, eso por un lado para resaltarlo, nuestro último rango a trabajar de este mínimo a este máximo, el precio rompió estructura. ¿Y cuál es el objetivo? Porque el precio no va a ir al medio de la nada. El primer objetivo claro, evidente, es este order block semanal, que obviamente se encuentra entre un bloque mensual. Es una zona de mitigación que el precio no mitigó. Cuando el precio empezó a caer a partir de el 10 de diciembre del 2018, cayó fuerte y empezó a hacer su retesteo. En febrero del 2019 no alcanzó a mitigar esta zona y simplemente cayó y se quedó ahí. Entonces, ¿cuándo es la posible oportunidad de mitigación? Estoy viendo muy alto esto, ya que estamos con este higher low, que fue un poco más bajo que este higher high, que no ha sido roto y es muy probable en nuestra expectativa que con esta llegada acá tengamos un nuevo higher high. Entonces, por eso es que lo tengo ahí en remojo, lo tengo ahí presente. ¿Qué nos gustaría ver desde el punto de vista semanal? Pues antes de la ruptura, siempre vamos a encontrar aquellos bloques decisionales o creadores de movimiento que generaron esa ruptura y pues nada, pues básicamente si el precio hiciera un retroceso hasta por allá sería fabuloso, pero no siempre lo tiene que hacer. Lo hizo en el pasado, sí, de hecho hace unos meses atrás nosotros tomamos oportunidades por acá debido a que había un bloque decisional por mitigar y el precio lo mitiga y se va. Y aquí en este caso lo estábamos esperando, pero muy posiblemente no lo mitigue. Entonces vamos a ver qué tenemos en temporalidades más pequeñas. Desde el punto de vista diario, en diario el precio venía siendo dentro de esa subestructura, nos venía lanzando este último impulso, una pequeña consolidación, luego rompe este último movimiento, luego vuelve y lo rompe hacia abajo, tenemos un vol bajista y de nuevo el precio empieza a subir y nos muestra que está respetando esta oportunidad o está respetando este posible retroceso. Sin embargo, algo que a mí me ha dado un poco de desconfianza personalmente ha sido lo siguiente. Antes de seguir con esa visualización técnica, me gusta ser muy enfático en esto. Me preguntaban en el Discord que por qué no había enviado o actualizado el reporte COT. Yo personalmente toda la semana lo actualizo y lo observo. No para tomar decisiones en base a mi operativa, pero sí a ver más o menos cómo están las transacciones bancarias. Este reporte ustedes ya saben por el contenido, que no lo voy a explicar en esto, que es de una semana atrás. Pero sí sirve para darnos una idea más o menos cómo están las transacciones en el precio. ¿Qué es lo que a mí no me ha gustado mucho en cuanto a los pares con euro, sobre todo euro-yen, que nos hizo una ruptura bajista diaria y que pues se ha resistido mucho en ello? Para hablar rápidamente del COT, quiero comparar el euro, la moneda euro, con la moneda yen japonés. El euro versus el yen, claramente vemos en las órdenes en el pasado, vamos a ver el último reporte del 9 de febrero, que fue el que salió. El euro ha transado alrededor de 140.222 órdenes en posiciones netas de entre cortos y largos. Estas posiciones me dan a entender a mí que es mucho más transado esta divisa que el mismo yen japonés. El yen en órdenes combinadas tiene un total de solo 34.618. Por lo tanto, ¿cuál tiene más peso entre las dos? El euro. Ambas monedas o ambas divisas vemos que han tenido un fortalecimiento en el último año de 2020 e inicios de este 2021. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, el euro comparado al yen, el euro, basándonos en los últimos reportes, sobre todo en el antepasado que salió el 2 de febrero, ese último reporte nos arrojaba que en total de posiciones habían 137.003 órdenes. Obviamente las compras están ganando desde hace un tiempo para atrás versus los cortos, pero eso no significa que el precio va a subir sin hacer correcciones, las va a hacer. ¿Qué quiere darme a entender esto? Que han incrementado, o bueno, en ese entonces las órdenes habían bajado comparado al reporte previo a ese, de 16.000 bajó a 13.000, pero ya a diferencia del último que salió, ya tenemos un incremento de órdenes, tanto en compras, que han subido 4.056, como en ventas. Eso es un tema de coberturas hedging por parte de los bancos. Entonces hay una fortaleza para el euro, y creo que es lo que está causando un posible movimiento
de los euros hacia el alza, euro dólar, euro yen. Todos esos tipos de pares pueden fortalecerse. Si vemos el yen, aunque también tiene fortaleza, no es tan transado como el euro. Y si vemos y comparamos el reporte anterior del 2 de febrero para los yenes, estaban en 44.629 órdenes. Tuvieron un recorte de órdenes en compra esta semana o este último reporte de 8.883 órdenes. ¿Qué quiere decir esto? Que en reportes netos, tanto en compras como en ventas, en estos momentos ellos redujeron sus posiciones netas, sobre todo por las compras, que es lo que los mantiene en verde, en este color que lo tengo yo, a 34.618. Haciendo ese balance solo por reportes COT sin ver nada técnico, esto puede influir a que nuestro euro yen se esté resistiendo a bajar y empecemos a ver ya un movimiento ruptura hacia el alza y el precio pues obviamente se siga comportando alcista. Eso quería mostrarlo antes de continuar. Continuando ahora sí con la parte técnica desde el punto de vista diario, que ya lo había mencionado previamente, pues básicamente esto que les mencionaba ahorita me puede hacer pensar a mí que este par va a seguir subiendo. Claramente vamos a ver la parte técnica y debo obviamente resaltar los rangos a trabajar porque eso es lo que enseñamos y así es como funciona. Nuestro último rango a trabajar viene siendo desde este punto de vista un máximo semanal, que ahora también es un máximo diario, y nuestro mínimo a trabajar es este diario o mínimo diario que pues encontramos en este nivel. Eso es un mercado, una divisa que en muchas ocasiones ranguea, como podemos ver en el pasado, pero cuando explota, explota muy bonito. Es un par muy estructurado, es un par que yo recomiendo mucho que le hagan seguimiento. Me ha gustado mucho el Euroyen a lo largo de mi operativa y por eso es que lo incluyo mucho en los análisis semanales. Entonces eso es lo que veo desde el punto de vista diario. El precio pues estaba o está reaccionando, está en una zona diaria, por así decirlo, pero ya hizo su respectiva reacción. Aquí está fabricando de pronto un poco más de liquidez. Voy a marcar esa zona para que estemos conscientes de ella en temporalidad mucho más pequeña. Voy a marcar el bloque tradicional, que es este bearish block o esta vela verde antes del movimiento bajista, y vamos a ver muy detalladamente dentro de esa zona a ver qué más podemos encontrar. Pero antes de avanzar allá, quiero también refinar nuestro objetivo semanal. Ahorita tenemos un objetivo también diario, que es este order block semanal, y pues posteriormente también en nuestro bloque diario un poco más en detalle de lo que estamos esperando para el precio. Entonces en nuestro bloque diario encontramos que estamos desde donde está el precio en estos momentos hasta allá a unos 151 pips todavía de trayecto que le faltarían, pero claramente tiene que romper esta estructura que yo sé y puedo estar seguro de que lo va a hacer en cualquier momento. Antes de continuar también podemos refinar esta zona. No lo quiero enfatizar mucho de que tienen que hacerlo sí o sí en sus análisis. Recuerden que es simplificarlo y hacerlo lo más simple posible, pero sé que van llegando personas nuevas a la comunidad y te debo explicar por qué yo selecciono esas zonas, por qué se refinan. No, nos vamos a enfocar en ello cuando ya el precio llegue allá, pero el enfoque principal en el que quiero que ustedes se centren es en este movimiento donde está actualmente el precio rangueado y pues posteriormente lo que vayamos encontrando en temporalidad menor. Entonces, ¿cuál es nuestro rango a trabajar? Este weekly, daily high y este daily low o mínimo de diario. ¿Listo? Vamos viendo ahora en 4 horas la estructura del precio. Estamos, la verdad, esperábamos que esto fuera un complex pullback, pero sí vemos que en 4 horas el precio nos empezó a hacer ruptura estructural con lo que teníamos anteriormente. Veamos que acá el precio nos hizo esta ruptura. Este cambio estructural puede ser puedo considerar esto. El hecho es de que ya ruptura tenemos oficialmente por parte del precio en 4 horas. Entonces, semanal, mensual, estamos full alcistas. Diario es la única temporalidad que no se ha alineado
con lo que queremos. 4 horas ya empieza a mostrar ese alineamiento alcista, que es lo que pues estamos esperando, estamos deseando que el precio haga. Después de esta ruptura, el precio hizo este nuevo impulso, retrocedió, nos quedamos viendo un chispero esperando esta zona de acá, no llegó, pero lo mismo que mencionaba ahorita con el tema de las subestructuras. Aquí en este retroceso el precio nos hizo una subestructura donde obviamente rompe con cuerpo esta subestructurita y era una posible oportunidad también de compras. Ha sido un poco esquivo este par porque no nos ha llegado directamente a mitigar esas zonas que, créanme que si no lo hace ahora, lo va a hacer en algún tiempo a futuro. Esto no es de frustrarme de que no llegó a mi zona y no entré. Así es, así funciona muchas veces, pero de que va a llegar en algún momento dado porque hay intereses de ellos, no de un trader común, sino de las mismas instituciones para hacer mitigación. Entonces, en este caso, el precio cayó. Estamos viendo una nueva subestructura, entendiendo que estamos todavía en medio de un rango primordial que es de este mínimo a este máximo. De aquí el precio debería ¿cuál es la expectativa? Pues quisiera el retroceso y nuevamente tengamos el impulso alcista, que lo puede hacer lentamente, lo puede hacer rápido, pero de que estamos alcistas desde el punto de vista de 4 horas. A mí me gusta enfocarme mucho en el último movimiento. Entonces, después de este impulso o este boss, tenemos una nueva ruptura estructural aquí y podemos marcar esto como un boss y puedo marcar el último subrango de 4 horas. ¿Cuál viene siendo? Un poco más claro, puedo marcar que el precio retrocedió, subió, bajó, subió. Puedo marcar todo este movimiento de acá a acá como un solo movimiento de 4 horas. Puede ser de este mínimo a este máximo y consta entre pues la persona que de cierta manera creó todo este inicio de movimiento y obviamente la persona que causa la ruptura. Yo personalmente trato de fragmentar el precio lo más rankeado posible, entendiendo que sobre esta área lo único que tenemos por mitigación en caso tal de que baje más sería pues este void, que ya lo voy a señalar, y pues también tenemos una posible zona de compras que quiero que estén muy pendientes de ella. ¿Qué me gusta de este movimiento? Que no es un movimiento tan impulsivo como el previo, entonces puede el retroceso sí llegar a las zonas de interés que voy a señalar ya mismo en este análisis. Primero que todo pues marco acá mi máximo de 4 horas, nuestro mínimo de 4 horas, el 4-hour low, y empiezo ya a marcar las zonas, las posibles eh, áreas de interés que pueden ser para mí durante la semana. Entonces aquí puedo señalar, por ejemplo, este movimiento, este order block que tiene imbalance, que causó ese movimiento al alza, ¿sí? Y también puedo señalar este void como posibles zonas de compras, digamos que a mediano plazo en caso de que el precio llegue hasta allá. Entonces son áreas, zonas de interés que vamos a empezar a resaltar para este análisis en conjunto. Entonces esta otra zona que es un void, listo. Voy a estar muy enfocado claramente desde el último movimiento que viene acá, pero en últimas estamos en un impulso alcista y aquí tenemos un boss principal que es el que quiero enfocarme, no resaltar. Ahora, ¿qué hay dentro de la zona diaria? Porque quiero mantener mi gráfico lo más limpio posible. Ya sé que estamos dentro de un bloque diario y en la temporalidad de 4 horas, lo único que resalta o que todavía tenemos por mitigación es este void. Este puede ser el causante o la persona que incentive que muchos retail vendan y que obviamente puede darse por el solo hecho de que es un void. Aquí dentro tenemos que tener de pronto alguna temporalidad menor que falte por mitigación y una vez llegue allí puede hacer la corrección respectiva para ahí sí nuevamente seguir subiendo, que es lo que estoy especulando para Eurogen. No me gusta ya la zona diaria en la que está, ha sido mitigada y lo único que tenemos y que nos faltaría sería este void para que lo monitoreen, una posible zona de vender conforme a la corrección que se viene. Hay bastante liquidez, claro que sí. Tenemos equal highs, que son estos de acá, que para mí pues lo son, no son exactamente iguales, pero son liquidez que todavía falta por mitigar y eso es bueno resaltarlo. Y eso por el punto de vista de 4 horas. Para mí creo que este par va a seguir alcista, creo que vamos a verlo
y desplazarse con más fuerza al alza, pero me podría equivocar o podría todo cambiar si el precio acá respeta perfectamente y se empieza a derretir. Entonces son las dos posibilidades, simplemente zona para ventas, zonas para compras es lo que estamos dibujando o especulando en este análisis. Por último, temporalidad de H1, vamos a refinar ahora sí un poco más los movimientos, determinando de pronto el último rango que podríamos considerar nosotros óptimo. Si lo marco desde 4 horas, pues todo será nuestro impulso. Y ahora viéndolo un poco más en detalle con respecto a H1, aquí tenemos bastante movimiento engorroso. Tenemos, digamos que esto de acá, que es un mínimo, luego tenemos un máximo, de ese máximo el precio hizo un mínimo, luego hizo otro máximo, luego volvió a romper acá con cuerpo sutilmente y está subiendo de nuevo. Entonces aquí tenemos como un poco de ruido, digamos que principalmente, y yo pues me mantendría en mis zonas que les estoy mencionando, refinando claramente nuestras áreas de 4 horas a, por ejemplo, este order block que tenemos acá en H1 que se ve muy limpio como bloque inicial, y también tenemos este otro order block dentro de nuestra zona de H4, encontramos esta zona también de H1, cual para mí sería de pronto un rango óptimo a marcar debido al ruido que tengo acá. Pues podría yo señalar este mínimo de acá, este punto más bajo, como mi mínimo de H1 y mi rango de arriba como mi máximo de H1. Me parece a mí una zona un poco más limpia para tenerla en consideración. Entonces nuestro mínimo H1 y este máximo de H4 viene siendo también nuestro máximo de H1 para tenerlo en cuenta esta semana. Y eso es lo que tendría yo para Euro-Yen. Lo que estoy visualizando es un par que ha estado algo engorroso, ha dado buenas oportunidades en venta, también en compra ha sido algo complejo, ha dado de pronto un testeo. Aquí había de pronto otra zona en H1 que es bueno yo marcarla y que ustedes la vean. Aquí hubo un testeo muy bonito, una limpieza de ICOs, y posiblemente pues el precio ya ni siquiera llegue acá, sino que ya llegue a nuestro void que tenemos acá arriba. Entonces es para resaltarlo, que lo tengan presente también ahí. Bastantes opciones, y ante esas opciones pues lo más óptimo es esperar confirmaciones. Entonces eso es lo que tenemos para nuestro Euro-Yen, esperando más o menos que salga de ese rango, o pues si retrocede, que pueda retroceder a estas zonas más óptimas de entrada. Vamos a seguir con el siguiente par. Siguiente par es el Aussie dólar. Este par voy a empezarlo desde el punto de vista semanal. Mensual, semanal estamos full alcistas para este par. Vemos que el precio tiene un movimiento muy pronunciado al alza. Ahí no hay ni siquiera mucho retroceso, pero con lo último que viene haciendo, con lo que vemos desde el punto de vista semanal, pues el precio sigue siendo alcista. Aquí arriba marqué una zona de llegada que puede ser un order block tradicional. Aquí no hay imbalances, simplemente es un bloque donde puede haber reacción, ya que si lo filtramos un poco más pueden haber objetivos con imbalances, ¿cierto? También tenemos por acá un void que puedo resaltarlo inclusive como una zona prioritaria de llegada. Puede ser inclusive este void semanal. Estamos creo que algo cerca a ese void, y creo que puedo señalar ese mejor como una primera zona de llegada. No quiero decir que ahí ya el precio se va a derretir, pero sí puede ser una zona de reacción que vamos a monitorear, y porque está próxima a llegar. Nuestro rango de trabajar en semana, de este mínimo a este máximo. Nuestro boss, nuestra ruptura fue a raíz de que este movimiento con cuerpo rompe este último higher high, y pues tenemos una zona que hubiéramos querido o queremos a futuro que el precio llegue a mitigar, que puede ser este bloque semanal, pero estamos bastante lejos de esa zona y por eso necesitamos hacer refinamientos en temporalidades menores. Estamos a 623 pips de que el precio llegue allá, y eso todavía es bastante lejos. Vamos a bajar rápidamente a la temporalidad diaria. En diario podemos ver que el precio, después de haber hecho todo este movimiento al alza, nos sigue respetando nuestro rango a trabajar diario, que va a venir siendo este weekly high, que también pasa a ser nuestro daily high,
y posteriormente también tenemos nuestro mínimo de la temporalidad diaria. Este es muy bueno tenerlo presente porque vemos que el precio nunca nos ha roto la estructura diaria, se mantuvo en este último impulso, rango, cayó, respetó muy bien este bloque decisional que teníamos acá. De hecho lo consideré con cuerpo o con mecha, pero si lo consideran con cuerpo no es invalidado, simplemente hizo una limpieza de liquidez y pues de ahí empezó a reaccionar al alza. Para aquellas personas que compraron Aussie dólar y de pronto estén todavía en ese trade, kudos para ustedes, súper bien. Y este par pues se ha mantenido respetando ese movimiento que estábamos esperando. Entonces, ya una vez el precio hizo esa ruptura, pues no tenemos, digamos que un nuevo rango diario. Me encantaría haberles dicho hoy, ya tenemos este mínimo y tenemos un nuevo higher high, pero no lo tenemos todavía, así que seguimos todavía dentro de este mismo rango. Y ya desde el punto de vista diario, pues simplemente podemos constatar o ver que estamos ya en formación del nuevo higher high que se puede venir ya a través de este nuevo higher low más alto que este. Es la expectativa, es que haga un nuevo higher high y que muy posiblemente tenga reacción primero que todo en este void. ¿Cuánto hay desde nuestra zona hasta el void? Más o menos unos 86, 80 pips, que puede ser la meta de la semana, la meta para las pruebas de pronto de FTMO, etcétera. Así que hay que seguirle la pista porque pinta ya una estructura mucho más acorde a las temporalidades mayores. Bajándome para la temporalidad de H4 y no quise resaltar ninguna zona en diario porque ya aquí en 4 horas, que es donde quiero que sea nuestro enfoque para la semana, podemos ver que el precio ya nos hizo un cambio estructural de H4 y es donde vamos a enfocarnos un poco más para poder delinear cuál es nuestro último movimiento, qué es lo que el precio nos hizo durante la semana. Aussie Dollar brindó un trade muy bueno, en algunos lo sacó por temas de que mitigó un poco más profundo, pero vamos a ver cómo respeta de bien las zonas de H4, vamos a ver cómo el precio se comportó a las mil maravillas. Entonces veníamos viendo que el precio había hecho este bust, esta ruptura estructural que vemos acá en 4 horas. Esto es un bust top. Y luego el precio hizo bastante estructura, hizo un mínimo, hizo un máximo, hizo un nuevo mínimo, hizo un nuevo máximo más alto, mínimo más alto y posteriormente nos había hecho un máximo más alto. Este creo que algunos lo vieron el día viernes. Luego vimos este otro boss más chiquito, pero la razón era porque teníamos un nuevo higher low y un nuevo higher high que teníamos desde el punto de vista de 4 horas. ¿Cuáles eran esos? Pues sencillo, este último mínimo de acá y este último máximo de acá. Eso era nuestro último rango de 4 horas. Se ve algo pequeño, pero por estructura es lo que el precio nos está arrojando. Después de este higher high, el precio lo rompe con cuerpo. Y al romperlo con cuerpo nos brinda un nuevo impulso que mapeamos y se mapeó. Lastimosamente algunos lo sacó por la limpieza de liquidez que hizo, pero se cumplió, digamos que esa proyección, lo que se esperaba prácticamente no era nada descabellado, siguiendo pues el paso a paso que nosotros hacemos para adquirir un trade, digamos que acertado, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos acá? Este último impulso de 4 horas, veíamos o vemos que el precio reacciona a este order block de 4 horas, que posteriormente tenía un bloque de H1 por mitigar y pues da la confirmación, vuelve y cae, mitiga y desafortunadamente algunos lo sacó, pero la proyección sí estuvo buena para ser día viernes. ¿Qué tenemos para el Aussie dólar? De momento en 4 horas estamos todavía en este rango, el precio no nos ha dado nada nuevo. Yo personalmente sí esperaría que al menos rompa este nuevo high y haga un retroceso para poder considerar este nuevo order block como una muy buena zona óptima. No la voy a marcar porque todavía no ha sucedido y estaría adelantándome a los hechos, pero en caso tal de que el precio caiga con fuerza de nuevo, tendríamos un nuevo break of structure en 4 horas, siendo que aquí pueda romper. Yo personalmente no creo que caiga, personalmente creo que puede seguir subiendo, estando muy cerca del primer objetivo, no solamente del void, sino el weekly high que tenemos, bastante liquidez que hay por acá, muchas mechas que el precio puede llegar a adquirir. Por último, bajándome a temporalidad de H1, creo que en H1 podemos irnos con subestructura dentro del rango de 4 horas, debido a que ya hizo una full mitigación que queríamos. Aquí quiero resaltar el order block para que vean como el precio lo mitiga, el bloque de H1 lo mitiga perfectamente y nuevamente hace su movimiento alcista, empieza
a subir muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá por subestructura? Al hacer este retroceso, el precio nos genera esta subestructura y con el movimiento que nos hizo el viernes nos brinda un nuevo break of structure de una subestructura en rango de H1. ¿Cuál es ese break of structure que yo estaría monitoreando para el transcurso de esta semana y que esperaría, sí, la verdad, una confirmación, porque no me gusta entrar en base a estructuras subestructurales, pero sí sé que funcionan y sirven muy bien? Sería lo siguiente: al haber hecho este break of structure de H1, pues tenemos antes de ese break of structure una nueva zona en H1 que viene siendo este order block de acá. Voy a quitar este bloque de 4 horas para no hacer mucho ruido ahí. Este order block de H1, y también creo que voy a quitar esto porque ya lo mitigó, en subestructura. Entonces, esto es una posible entrada. Esto inclusive me lo envió un alumno ayer, creo que fue, o en estos días. Dijo: profe, estoy viendo esto, y yo le dije: también estoy viendo lo mismo. Esto es algo que estamos por mirar, y teniendo en cuenta que tenemos H1 como subestructura, en este específico ejemplo voy a bajar a 15 minutos para que se vea un poco más en detalle lo que estoy tratando de decirles. A mí personalmente me encantaría más la zona de 4 horas, pero es que ya la mitigó. Entonces lo que nos queda es como escalarlo para los que quieran seguir ese par. Yo voy a ver entre los que estoy analizando cuál será el más óptimo para pronto buscarle una oportunidad, pero aquí digamos que no suena nada descabellado buscar una opción de compras a raíz de que tenemos full mitigación en 4 horas, tenemos una ruptura en H1, adicionalmente a eso tenemos una ruptura de 15 minutos, podríamos decirlo algo enredados, una ruptura para mí que se fabricó desde acá, aunque aquí para aquellos que estén mapeando tipo 3 la estructura, aquí también pueden decir que hay un BOS, una ruptura estructural, y que esperamos después de una ruptura, pues sencillamente que el precio nos llegue a una zona óptima para mitigación. Entonces aquí dentro del bloque de H1 encontramos un bloque de 15, y esto puede ser una muy buena zona para que el precio nos pueda reaccionar en el transcurso de esta semana. Es algo muy cercano, muy óptimo, muy pronto a suceder, y creo que pues se puede brindar una muy buena opción. Ahí pueden entrarle por riesgo, pueden entrarle por confirmación, como ustedes se sientan más cómodos, pero esto es una, creo yo, una oportunidad muy interesante, ya que tocó una zona de 4 horas, luego hizo un break of structure de 15, y aquí se puede brindar una muy buena opción de pronto para ejecutar una orden bajo el riesgo de cada quien. Recuerden que yo no soy nada de señales, si quiero refinar un poco más la zona de 15 minutos, donde encontramos este pequeñito order block de 5 minutos, donde el precio podría ser una reacción muy buena. En un segundo lo marcamos, y pues podría ser obviamente una zona muy interesante a futuro. Entonces, eso es lo que quería resaltarles por el día de hoy. En cuanto a Aussie Dollar, aquí creo que si se brinda esta oportunidad, solo poniendo un ejemplo de entrada para continuarlo, estamos hablando de un riesgo de 4.8, para unos 5.4 pips hasta el objetivo de ese primer máximo, y pues si se brinda ese objetivo semanal, llegar hasta el máximo semanal, estamos hablando de un 1.17, o si sigue derecho hasta el void, 1.22. Primer objetivo pues sería un 1.8, pero pues monitoreenlo. Esto no es una señal, lo voy a ahorrar del análisis, ustedes lo irán monitoreando, pero sí pinta ser un escenario muy interesante a futuro. Listo, entonces vamos con el siguiente par. Libra Yen, siguiente par acá en nuestro análisis semanal. Este par me ha gustado mucho, es un par que brindó una muy buena oportunidad en esta semana, y creo que se le puede sacar bastante provecho porque tiene una estructura muy limpia en temporalidades menores y mayores. Quiero empezar desde el punto de vista semanal. El último rango a trabajar viene siendo este mínimo a este máximo. Una proyección de llegada, que es algo que me gusta también hacer, ya que estábamos en un bloque pues semanal, pero ya con cuerpo el precio lo empieza a ir respetar. Entonces, ¿hacia dónde se dirige el precio? ¿Hacia dónde puede llegar a futuro? Tenemos primero que todo esta trendline o esta línea de tendencia diagonal, que para mí son equal highs. Ustedes lo saben que son zonas de liquidez. El precio muy posible lo rompa. Puede que respete, puede que retroceda un poco, pero eventualmente lo que va a querer hacer es romper. Entonces, ¿dónde tenemos la siguiente estación, por así decirlo? Lo encuentro en este order block
semanal que tiene imbalance, que obviamente causó todo este movimiento, empezar a que el precio empezara a bajar y todavía pues no lo alcanzó a mitigar. Entonces tenemos bastante recorrido todavía. Creo que de donde está el precio hasta allá puede tomarle unos 400, 500 pips aproximadamente. Entonces vamos a ver qué nos depara esto. Al igual que con Libra dólar, la verdad creo que lo que mejor se puede hacer en este tipo de pares es compras, 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 porque todavía se le proyecta mucha subida. Vamos para la temporalidad diaria, pero no sin antes marcar acá nuestro break of structure, el paso a paso que les he enseñado para que esto se les vuelva un poco más simple, ¿no? Entonces el impulso, break of structure, antes del impulso, encontrar de pronto alguna zona donde el precio se pueda montar a futuro. Lo único realmente que encuentro acá después de refinar toda la estructura, todo el movimiento en este rango es este order block que no alcanzó a mitigar, que tiene digamos que imbalances interesantes dentro de esa zona, pero pues obviamente estamos lejos y no creo que el precio se vaya a tomar la molestia de bajar solo por mitigar ese imbalance ahora, ¿sí? De resto todo el precio ha sido muy eficiente y es por eso que he llegado a esto. Si ustedes miran desde acá abajo, ese order block tenía imbalance, lo mitigó, siguiente order block no tenía imbalance, siguió subiendo y todas las mechas estaban mitigando esas zonas. Entonces lo único que tenemos es este order block que generó este imbalance y posteriormente la ruptura estructural. Bajándonos a diario, podemos ver en diario el último movimiento, por así decirlo, que el precio nos ha dejado. No voy a refinar este bloque semanal porque ya lo expliqué en otros análisis previos a este, que cómo lo pueden hacer y que nos vamos a enfocar en él, obviamente, cuando el precio llegue allá. Si uso un poco Hikinashi acá para sacarlos un poco de la duda, vamos a ver que todo el movimiento diario viene siendo de acá abajo, acá arriba. Todo ese es nuestro rango, digamos que más reciente diario desde el punto de vista de Hikinashi. Ahora, si ustedes lo consideran solo con velas, sí podemos ver que el precio subió, hizo un poco de retroceso, luego subió, hizo otro poco de retroceso. Y más o menos sobre esta área de acá vamos a encontrar algo interesante más detallado en temporalidad menor. Por eso no me estresa si marco de pronto mi rango desde acá abajo hasta acá arriba, si lo marco desde acá abajo hasta acá arriba. En últimas, todo el rompecabezas se va armando con todo el análisis de multitemporalidad. Yo que sí puedo resaltar, pues que después de este impulso el precio hizo como un retroceso al menos de 2 velas, que es bueno, y luego un nuevo máximo. Entonces yo quiero enfrascar el precio lo que más pueda para bien sea continuación de la dirección o en caso tal de que sea una ruptura estructural pues lo va a tener cerca que no lo va a tener por allá 1000 pips, que tampoco tiene sentido eso. Entonces vamos a refinar un poquito esto, vamos a ponerle un poquito de color o detalle a este análisis. Este es nuestro último máximo, nuestro último mínimo y aquí tenemos un boss muy chiquitico. Ya vamos viendo que los movimientos son más chiquiticos porque está llegando de pronto a mitigar algo, pero son pronunciadas esas rupturas con cuerpo, son muy pronunciadas y eso es bueno tenerlo presente. Entonces mínimo máximo, antes de este boss si tenemos una posible zona que el precio nos pueda venir a reaccionar, pero como no tenemos la nueva vela digamos que diaria, no sabemos si el domingo que el precio baje haga esto y luego si suba, entonces no puedo decir que en estos momentos tengo un imbalance, puedo decir que posiblemente este order block fue el que causó la ruptura estructural, pero pues no me ha confirmado digamos que un imbalance, por lo tanto voy a dejar las zonas diarias sin zonas prácticamente porque no tengo digamos que la información que requiero y ya de aquí pues simplemente tengo que bajar a temporalidad de 4 horas para empezar a desarrollar el análisis intradiario o intraswing para esta semana. Bajándonos a 4 horas, pues puedo ver que en el rango diario que les estaba señalando, que era ese mínimo a ese máximo, y es cuando ustedes tienen que ver esa comparación, ¿no? Por eso es que yo les muestro Hikinashi, se pueden basar en esa estructura, pero también es bueno ponerle un poco de sentido común, de mirar, bueno, qué es lo último que hizo, si está pronunciado o no está pronunciado, para que ustedes entiendan eso. Ahora, 4 horas que tenemos, teníamos este high, tenemos este low y luego este higher high que rompe con cuerpo, que para mí así sea sutil con cuerpo es una ruptura. Luego el precio baja, retrocede, mitiga este bloque decisional que fue una entrada que se dio en bloque decisional y pues posteriormente subió de nuevo el precio. Noten las zonas de H4, que es lo que hablaba al inicio en la bienvenida. Noten las zonas de H4 como son de importantes.
Las zonas de temporalidad mayor. En menor se ve mucho ruido, pero en temporalidad mayor miren cómo llega, limpia liquidez, mitiga nuestro order block decisional, casi al final del bloque, alcanza a tocar un poco void, pero se va con fuerza. Entonces hay que monitorear mucho eso y tenerlo presente para que ustedes puedan verlo. ¿Qué tenemos en 4 horas? Tenemos un nuevo fractal del cual nosotros nos vamos a enfocar y simplemente seguirle la pista. Yo no voy a adivinar que aquí ya va a ser un boss, que el precio ya debería, porque no me consta, no sé si lo va a hacer, pero sí puedo mapear lo último que tengo para hacerme la vida más simple. ¿Cuál es el último rango a trabajar de 4 horas? Tenemos este mínimo de 4 horas y tenemos este máximo, que es un máximo semanal, diario y ahora también de 4 horas. Entonces aquí tenemos muy buena proyección para esta semana. Me gusta la estructura, ha sido muy limpia. Noten lo limpio que ha sido este par a lo largo de estas últimas semanas. Va siendo un poco más cansado la subida, pero va siendo con fuerza. Esas velas no nos dictan más, sino que quieren seguir comprando y querer asumir que ya debería retroceder o cambiar estructura en higher time frame es creo que algo incómodo. Creo que no lo vería yo óptimo. ¿Sí? Bueno, en este rango a trabajar antes del boss podemos identificar aquellos bloques o el bloque que a mí me interesa donde el precio pueda mitigar. En este caso vamos a ver el bloque decisional, que es un bloque extenso porque lo considero con mechas, pero es una zona enorme donde vamos a poder refinarla en temporalidad un poco más pequeña y darnos cuenta si cuando el precio llega allá, que es lo que esperamos, que haga un complex pullback hasta acá, podamos aprovechar una posterior compra. Ya sabemos que hay objetivos arriba, esto es lo que tenemos en nuestro último rango de 4 horas diario, semanal y 4 horas. Y ya bajándonos a H1, la última temporalidad que quiero visualizar en este par, vemos también que ese último rango de 4 horas viene siendo el mismo rango de H1, así que pues sabemos que vamos a trabajar en pos de este rango y vamos a refinar este bloque de 4 horas un poquito más. Vamos a señalar este pequeño order block o doji que tenemos aquí como nuestro bloque de órdenes de H1 para asimismo yo poder enfocar o refinar un poco mis prioridades en cuanto a mi stop y toda la cuestión. Entonces aquí tenemos nuestro order block de H1, que es este pequeño doji. Tenemos nuestro refinamiento, nuestro bloque de 4 horas. Esperamos que el precio retroceda a estas zonas para poder seguir nuestro trayecto en compras. Eso es lo que tengo para Libra Yen. La verdad es un análisis muy simple, un análisis donde se le puede hacer un muy buen seguimiento y dentro de esas zonas, áreas, podríamos estar especulando algo interesante. Entonces, esto es por Libra Yen. Bueno, y este análisis último lo quiero hacer como un plus por petición de 2 alumnos en específico que les interesa empezar a innovar o empezar a meterse en este tema de los índices sintéticos. Quiero hablar sobre el Volatility 75 como index. Es un par sintético que no lleva mucho tiempo en el mercado. Bueno, básicamente se ha venido disparando mucho al alza. Conozco de personas que le han sacado mucho provecho en los últimos años. Para darles un recuento, más o menos empezó en el 2015, pero a lo largo del año pasado, pues básicamente hemos tenido muchísimo movimiento alcista, como que ha habido, perdón, esto está del 2018, perdón, no del 2015, y pues ha venido cogiendo bastante auge en los últimos años, ¿no? Ha sido un índice creado por la empresa Binary, que es básicamente donde uno puede operar este índice sintético. No está regulado. Aquellas personas que operen este tipo de índices tienen que ser muy precavidos, pero sí conozco gente que ha estado sacándole muchísimo dinero a esto y pueden aprovecharlo ya que no requiere mucha inversión. Más información, la verdad, simplemente les digo, entren a binary.com, aquí está el nombre en la parte de arriba. Donde tengo acá tradingview.binary, ese es el link para poderlo analizar. Un poco lenta la plataforma, pero para que lo tengan en cuenta. Listo, quiero hacer un análisis porque lo he estado visualizando en los últimos días, semanas, y la verdad es una prueba de que nuestro sistema operativo funciona en cualquier mercado, llámese como se llame.
Claramente habrán manipulaciones, alteraciones, lo que sea, pero digamos que en general lo que se busca es lo mismo. Entonces voy a empezar desde la temporalidad diaria. Aquí yo no puedo ver semana ni mes, es la temporalidad más alta que me muestra. No sé si puedo verlo en otra, pero creo que con diario tendríamos para que lo tengan ahí presente. Entonces, desde la temporalidad diaria tenemos nuestro último rango a trabajar, que viene siendo este último mínimo y este último máximo. No les voy a poner titulitos, simplemente los voy a empezar a poner por color en caso de que necesitemos más rango, ¿no? Entonces este es nuestro último mínimo, nuestro último rango. Tenemos pues nuestro bloque creador que genera todo este movimiento al alza. Tenemos aquí un boss de estructura, un pequeño boss estructural. Creo que le puedo poner algo de estilo, texto, no me deja poner de pronto un texto, pero bueno, aquí tenemos un break of structure, entonces por eso es que estoy tomando este rango. Tenemos esa zona y tenemos también gaps, como es un índice sintético, también noto que tiene ciertos gaps, áreas donde el precio puede reaccionar. Desde el punto de vista de diario, pues sigue siendo completamente alcista, está haciendo un complex pullback, ha reaccionado a la mitad de un imbalance muy cercano a este 50% aproximadamente y ha tenido una reacción, pero sigue siendo alcista en diario, solo que con un complex pullback. Si yo bajo a 4 horas, porque esto muchos lo hacen de manera scalp o intradiaria, en 4 horas podemos ver que el precio bueno, venía subiendo con mucha fuerza, empezó a hacer subestructura, veíamos por acá digamos un pequeño boss subestructural, el precio subió, luego bajó, respetó, aquí esto se lo había enviado a un alumno hace un tiempo, hace unos días, reaccionó muy bien a este order block que era el creador de movimiento, tuvo reacciones también en decisionales, estas reacciones son buen profit, luego volvió a subir y posteriormente ha roto de nuevo a la baja, o sea que tenemos más que confirmado el complex pullback bajista y desde el punto de vista desde H4 pues esto sigue siendo pues bajista, ¿no? Donde normalmente estaríamos esperando que el precio haga una reacción después de este masivo break of structure que hizo acá, pues tenemos unas áreas por mitigar que es donde aquellos que estén operando ya lo sepan operar, les recomiendo hacer seguimiento. Área número 1, esta zona con imbalance que tenemos, que se formó inclusive antes de este primer boss, llamaríamos esto como nuestro bloque decisional. Y también tenemos otro zona, otro boss a trabajar a futuro. Voy a eliminar esto para no tener tanto ruido allí, pero ya saben que son objetivos que el precio puede llegar a tener. ¿De dónde a dónde sería nuestro rango de 4 horas? Sería aproximadamente este último high que se formó acá y nuestro último low que tenemos acá prácticamente. Es un impulso largo, son movimientos que se dan todas las 24 horas, 7 días a la semana, es totalmente hasta para los fines de semana, aquellos que lo quieran de pronto practicar, pero tiene muy buenas reacciones en las zonas de temporalidad mayor. Estos retrocesos chiquiticos los podríamos considerar. También, si digamos alguien lo puede ver o lo quiere seguir en intradía, vamos a ver cómo está en estos momentos reaccionando acá, pero veo que está subiendo con mucha fuerza y puedo considerar todo esto como un solo impulso. Y si me bajo a una hora, un segundo mientras esto carga, ya que sí es un poco demorada la plataforma, ya en una hora pues vamos mapeando un poquito mejor la estructura para hacer ese tipo de scalps o intradías, ¿no? Pero si llega a una zona de imbalance al 50%, no mitiga nuestro order block, pero si tiene un boss y luego de ese boss el precio baja, hacer una mitigación muy completa de todo nuestro order block de H1. Zonas de higher time frame es clave para este índice sintético. No se enfoquen mucho en la temporalidad chiquita porque los puede bailar muy feo. Entonces aquí obviamente en la temporalidad pequeña pues para confirmaciones y demás. Pero para zonas sí recomiendo mucho que tengamos eso. Tenemos un último movimiento, una última ruptura, voz estructural y el precio pues viene haciéndonos esa escala alcista que viene siendo desde este máximo de H1 y nuestro mínimo de H1. Entonces es de monitorearlo, como les digo, eso se mueve también los fines de semana, pero pues
es un índice que de momento está haciendo correcciones, pero cuando se puede agarrar desde un higher time frame, zona de higher time frame mucho más óptima, podrían sacarle mucho provecho a las compras. Entonces aquí tenemos BOS, su último rango a trabajar. Aquí obviamente nos testeó el bloque decisional, aquí está el bloque creador de movimiento, ha testeado, noten eso, este último order block y muy posiblemente siga al alza para poder llegar a nuestra primera zona de H4. Ahí puede pasar que el precio suba y luego corrija nuevamente y luego vuelva a subir y simplemente seguir esa estructura, ¿listo? Entonces quería simplemente hablar rápidamente sobre este par o este índice sintético Volatility 75 para que lo miren, aquellos que les interese. Es otra plataforma, no es MetaTrader 4, se opera en MetaTrader 5 y bueno, es un poco interesante. No es, digamos, algo que yo voy a operar ya, pero sí quería, digamos, que darles ese contentillo a aquellas personas que están de pronto interesadas en este índice sintético y simplemente resaltar por las observaciones que he hecho que funciona muy bien en temporalidades mayores, la respeta muy bien las zonas y da unas confirmaciones muy bonitas para sacarle un buen provecho. Entonces, eso es para el Volatility 75, le estaremos haciendo el seguimiento respectivo durante pues estos días y ya veremos cómo se comporta.